No, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Es un material realmente muy bueno. Hoy me tocó estarlo estudiando bastante porque en realidad Lorena es la que desarrolló este material, pero ella se quería ir de vaga a Mazatlán, entonces le dije, bueno, está bien, vete a Mazatlán. Pero ya mañana van a estar ellos, Cualo y Lorena, aquí, continuando con el tema de hoy. Hoy estamos hablando de la familia y en realidad para hablar de la familia pues tenemos que regresar al principio, ¿cierto? Vamos a estar viendo los principios que vemos en Génesis, los propósitos y el plan que se ve en Génesis que Dios tuvo para la familia desde un principio y cómo eso se perdió. Y mañana van a estar hablando de cómo se puede recuperar eso, y Cualo también va a estar hablando un tema muy lindo sobre cosas prácticas que uno puede hacer en la familia para fortalecer esas relaciones familiares y la dinámica familiar. Oramos y empezamos. Señor, te doy gracias por este tiempo juntos, de poder abrir la escritura, de poder conocer cuál es tu propósito, cuál es tu plan para nosotros como tus hijos. Señor, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos para escuchar lo que tú quieres hablarnos en esta tarde. Señor, yo pido que tú también pongas palabras en mi boca, Señor, que sea lo que tu Espíritu quiera hablar a los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a empezar en la primera, bueno, no sé si están allá, si me lo pueden cambiar ya. En lo primero vamos a hablar que se me hace muy interesante que la palabra familia viene de una palabra latín que es famulus, y en realidad significaba no lo que uno hubiera pensado, significaba más bien un grupo de siervos o esclavos que pertenecían a cierta casa. Entonces no tenía tanto que ver con la sangre, sino más con tu patrimonio, a quién le pertenecías, qué era lo que a ti te iban a heredar. De hecho, patrimonio significa eso, ¿no? Es un conjunto de bienes y derechos que alguien ha adquirido y después se lo hereda a otras personas. Entonces podemos ver que la familia, pues pensando en la familia en general, vemos, bueno, la familia es un lugar donde uno aprende cómo vivir. Tú aprendes a desenvolverte en la sociedad, aprendes a relacionarte, aprendes a trabajar, aprendes a tratar a las personas, aprendes a resolver conflictos. Hablando de esto, recuerdo que una táctica que tenía mi papá con nosotras, yo tengo una hermana gemela, entonces pues de vez en cuando nosotras nos dábamos ahí un round, y cuando nosotras estábamos ahí peleándonos, y claro, mis papás se daban cuenta, algo que siempre hacía mi papá, que nos ponía, bueno, primero nos detenía, ¿verdad? Ya no se peleen, y luego nos hacía que nos viéramos de frente, así paraditas, así de frente, gracias, y luego decía, a ver Lorena, mi hermana, pídele perdón a Nolita, así va, y hasta que no lo hiciera, pídele perdón, no, pues perdóname, y así, y luego yo tenía que responder, dile que la perdonas, y luego ya yo también tenía que pedirle perdón a Lorena. Y fíjense que es algo que uno ve como algo tan simple, pero hasta la fecha, yo hasta le tuve que decir a mi esposo, le digo, es que esas palabras, me perdonas o perdóname, en mí algo pasa. Cuando alguien me dice eso, es diferente a que me dijeran, yo sé que me equivoqué, no fue mi intención, o sea, no es igual mi respuesta emocional a esas palabras como cuando me dicen, ¿me perdonas o perdóname? Uy, así, en un instante ya los perdoné, ya todo está bien. Y el último detalle que siempre, sin falta, teníamos que hacer era darnos un abrazo. No, y eso a veces, y empezábamos todas enojadas,
pero terminábamos riéndonos y así ya se acababa el conflicto. Entonces, uno ve que pues en las familias así uno aprende a resolver conflictos. Son lugares importantes también para aprender a manejar emociones y bueno, a veces queremos que los niños aprendan y uno también necesita aprender un poquito más. Pero bueno, son los lugares, es un lugar donde muchas cosas se comunican, es trabajar en equipo. Yo tengo el dicho en mi casa, cuando mis hijos, tengo 2 hijos varones y uno ya está estudiando en la universidad y no vive en la casa siempre, pero mi adolescente de 14 años y de pronto, mi hijo me saca la basura, mi hijo me guarda los platos, mi hijo, y así, y dije, no, es que aquí somos una familia, aquí todos todos participamos en esto. Entonces la familia es ese lugar que tú aprendes realmente cómo vivir tu vida, cómo desenvolverte en la sociedad. Otra cosa que pasa en la familia es, debe ser un lugar donde se suplen las necesidades básicas, también psicológicas, ¿no? Que es el sentimiento o el sentir una conexión con las personas, el de dar y recibir amor y una pertenencia a algo, ¿verdad? Y estas son, en la familia, esto es donde se está supliendo. Yo creo que por eso es tan importante que nuestra sociedad, nuestra cultura enfatice más esto, porque ahí es donde empezamos a ser buenos ciudadanos, la verdad. O sea, si tú no sabes tratar a tu familia, pues menos vas a saber tratar a una persona que te topas en la calle. Yo creo que en muchas ocasiones, como no hemos aprendido esto en casa, no hemos aprendido a recibir y a dar amor, no hemos aprendido a sentir esa conexión que luego crea empatía con las demás personas, no hemos sentido que somos parte de algo más grande, parte de algo que va a trascender a otro nivel, pues no hay conexión en ningún lado. Y yo creo que por eso tan fácilmente, bueno, en Estados Unidos donde yo vivo, a cada rato últimamente se escucha, ¿no? Que un muchacho de 20 años entró a la escuela y ahí balaceó. O sea, casi cada mes se está oyendo algo así. Que entra un muchachito, quizá en esa escuela él salió y sufrió de bullying y regresa unos años después con unas pistolas y ándale, o sea, no le importa quién mata, o sea, es terrible. Pero lo que falta es ese sentimiento de conexión con las demás personas, con una empatía. O sea, ¿tú cómo te sentirías si vienen y te ponen un balazo? O sea, claro que no quieres eso. Entonces, la familia necesitamos realmente fortalecerla como nunca antes, porque ahí es donde todo comienza. Una sociedad saludable va a empezar con una familia saludable. Vamos al siguiente. Entonces vamos a estar viendo cuál es en realidad, qué es lo que podemos discernir en Génesis como el plan y el propósito de Dios. Y pues desde el principio en Génesis vemos en Génesis 1:26 que el plan de Dios desde el inicio fue, dice 1:26, hagamos al hombre en nuestra imagen. Entonces, desde el principio, Dios quería que los humanos fueran diferentes a los demás animales, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, que luego hay personas que dicen, bueno, no estoy muy seguro, ¿no? Dice, nos da esa capacidad, porque Dios es un Dios tridimensional. A nosotros nos creó también tridimensionales, pero yo creo que una de las mayores razones por las que Él nos creó así es para poder relacionarnos. Relacionarnos primeramente con Él y después con otras personas alrededor. Entonces, la primera cosa que vemos aquí como el plan de Dios es relación con Él. Y en esta relación, pues uno de los elementos fundamentales para una relación es la comunicación, ¿verdad?
Y de eso estoy hablando yo, lo más básico. O sea, tú tienes que saber hablar. Bueno, es una parte, uno se puede comunicar de otras formas, ¿verdad? Pero una de las maneras más importantes de comunicarnos es hablar. Y esta es una habilidad que nosotros aprendemos desde niños pequeños, de reproducir los sonidos que hemos estado oyendo. Pero ustedes saben que cuando un niño, y esta Biblia no se quiere quedar abierta, pero está bien. Cuando un niño está aprendiendo un lenguaje, un idioma, se me hace bien interesante eso, que ellos aprenden la palabra, el significado de la palabra la aprenden por la emoción que proyectamos nosotros al decirlo. Qué interesante. Entonces, porque un niño que dice te amo, él ya, o sea, ya sabes más o menos lo que eso significa, porque tienes una reacción emocional. ¿Cómo aprendieron eso? Porque al oír te amo de sus padres, uno lo está diciendo con esa emoción de amor y la mente capta todo eso. Es tremendo. Entonces, todo esto de la comunicación, de las palabras y de comunicar emoción a través de nuestras palabras es un don que solo los humanos tenemos. O sea, los animalitos de pronto sí se comunican, pero es muy limitado, ¿no? Que el perrito mueve la cola, que el gato rurrunea y bueno, entonces, pero son una o dos formas de hacerlo, y nosotros como humanos y nuestras palabras es algo que es tremendo, porque nuestro cerebro literalmente tiene esa habilidad de sentir, de pensar, de comunicar, y estas emociones, ideas abstractas, o sea, la imaginación nuestra es tremenda. ¿De dónde viene eso? Eso viene de Dios. O sea, la imaginación, yo sé que muchas veces como adultos desafortunadamente ya no la usamos, pero yo soy de la opinión de que en realidad Dios nos anima a usar la imaginación, porque él en la Biblia Él siempre está diciendo, o sea, di esto, aunque otra cosa está pasando, porque tú te lo imaginas, ¿verdad? Bueno, esa es otra charla para otro tiempo. Pero el hablar es una parte esencial de relacionarte tanto con Dios como con tus seres queridos o las personas que están a tu alrededor. En Génesis 2:16 vemos un ejemplo de esto, cuando Dios le da instrucción a Adán. Dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandamiento. Entonces, ¿qué está haciendo Dios con Adán? Hablando, le está enseñando, le está diciendo, va a ser así, necesitas hacer así. Y esa comunión y relación con ellos fue a través de sus palabras. Vemos también en Génesis 3:8 la famosa escena cuando Adán y Eva ya han pecado y están escondidos. Pero lo que yo quiero ver aquí es que dice: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse, porque ya sabían, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hijos? O aún los animalitos, ¿verdad? Cuando han hecho algo que saben que no, ¿qué hacen? Cuando te escuchan llegar, no salen a saludarte como de costumbre, ¿no? Se van y se esconden. Pero lo que quiero ver aquí es que Dios tenía esa costumbre, era que Él venía y convivía con ellos. Y ellos sabían quién era el que andaba por ahí. Y dicen: no, hay que escondernos. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Que el hablar, el comunicarte, el convivir con las personas es una parte del plan de Dios para nosotros en familia, y eso se extiende también a la sociedad. Otra parte de la relación con Él y con otros es la compañía, es la cercanía física, ¿sí? Cuando Naki, mi esposo y yo éramos novios, bueno, seguimos siendo novios, pero ya casados. Ya por 27 años el novio. Pero mucho de nuestro noviazgo fue a larga distancia. Yo estaba estudiando en una ciudad en Texas y él vivía en una ciudad que estaba como a 3 o 4 horas en auto. Y bueno, fue en la época
Yo sé que algunos de ustedes no van a recordar esta época quizá, cuando no había internet, cuando no había teléfonos celulares, cuando no había Skype, no había FaceTime, o sea, no había manera de comunicarte así cara a cara con alguien. Era puro teléfono ahí amarrada a la pared, ¿no? O sea, uno hablaba y era el cable lo que te mantenía ahí. Entonces, pues hablábamos mucho por teléfono, pero nuestra relación fue a larga distancia y muchos dicen, no, es que eso es bien difícil, ¿cómo es? No, y no es tan recomendable, pero pues lo logramos. Pero les soy honesta, cuando nos casamos hubieron muchas cosas que yo no sabía de él, muchos hábitos, muchas costumbres. ¿Por qué? Porque no habíamos convivido. Yo no lo había visto cómo él era con sus amigos, yo no había visto cómo él era con su familia, ¿me explico? Entonces esa cercanía física es una parte importante de crear esos lazos de relación en una familia. Dios igual pasaba tiempo, como acabamos de leer, pasaba tiempo con ellos y no era de que salía una voz del cielo, ¿verdad? Después Dios se comunicó así con la humanidad, pero en esta instancia antes de la caída Dios venía físicamente, dice que se estaba paseando, estaba revisando, estaba viendo y caminaba con ellos. Qué rico, ¿no? Cuando uno va caminando con alguien y no tiene prisa es cuando también salen pláticas muy ricas y es esa cercanía física. Son esas vacaciones donde uno no tiene que andar corriendo al trabajo y todo y tienes tiempo y platican de lo que se les ocurre. Es importante parte de la relación. En Génesis 2:18 también vemos algo relacionado a esto, y es que Dios dice, declara esa famosa frase, dice, luego Dios el Señor dijo, en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque Dios veía, hemos sido creados para relacionarnos. Y antecitos de eso dice que entre los animales no se encontró algo que le pudiera ayudar. Entonces Dios dice, no es bueno que este hombre esté solo. ¿Cuántos hombres dicen amén? Ay, más le vale. Ya es muy tarde, si ya están casados más les vale que digan amén. Yo sé que Naki lo dijo por muchos años, pero pues Dios no le mandaba la esposa, o sea, yo dije, no, pues es que Dios me estaba preparando para recibirte, pero no es bueno. Entonces esa cercanía física para relacionarte y también la comunicación verbal y emocional para relacionarte. Otra cosa que Dios propone o vemos como el plan de Dios para nosotros en familia es la pertenencia, y ya mencionamos esto. Pero Dios en Génesis 2:15 coloca al hombre en un lugar y voy a hablar de elementos de lo que te hace sentir que te perteneces a algo, ¿no? No es simplemente llegar y estar ahí, no quiere decir que perteneces. Cuando tú perteneces a alguna comunidad, a alguna iglesia, a alguna familia, es cuando tú estás participando con ella. ¿Verdad? O sea, si tú llegas, pues ya llegaste y eres un arrimado, ¿verdad? Pero cuando tú perteneces a algo es que tú estás involucrado en el día a día, estás ahí ayudando. Entonces me encanta que Dios toma a Adán y dice, toma a Adán y lo colocó en el jardín que él había sembrado. Dios creó este jardín especial, el jardín de Edén. Pero no lo deja nada más ahí, sino que le da tarea. O sea, parte de la pertenencia son las tareas que logramos y hacemos juntos, como acabo de mencionar con mi hijo, ¿no? O sea, parte de que él pertenece a esta familia es que tiene ciertas tareas, ciertas obligaciones. La tarea de Adán fue que cultivara y cuidara el jardín. Y eso tomas pertenencia. Esa frase me encanta porque Dios, es que si alguien no toma pertenencia de algo, no le va a echar ganas, no se va a esforzar, no va a asistir, no. Pero cuando tú tomas pertenencia de algo, ya lo haces tuyo,
Entonces das todo por ver que eso salga adelante. Entonces esto es algo que yo veo que Dios hace con Adán, que le da esa pertenencia, pero es un elemento clave, son las tareas. Y pertenecer no es simplemente, es algo hacia afuera, ¿cierto? O sea, cuando tú perteneces a algo, tú te sumas a algo. Entonces no es nada más tú y todo interno y hacia ti, sino pertenecer a algo, a una comunidad, a un grupo, una familia, implica más hacia los demás. Entonces, pues esto afecta familia, comunidad, país, o sea, todo, en todos los niveles de la sociedad esto afecta. Génesis 2:20, hablando todavía de la tarea que Dios le da a Adán, Dios le da a él ese permiso y la autoridad aún de gobernar sobre los animales y sobre las aves del cielo. Entonces parte de esas tareas, o sea, cultivaba, pero también tenía cuidado de los animales. Y me lleva esto al siguiente punto, que es el hacer equipo, hacer ejercicio. Bueno, eso también, ¿verdad? No cae mal. Hacer equipo. Entonces estamos viendo principios y propósitos de Dios para la familia que vemos en Génesis. Primero es la relación, relacionarte. Segundo es pertenencia. Tercero es hacer equipo. Y esto me fascina porque mira, por ejemplo, bueno, ya hablamos y ya aludí a esto que en Génesis 2, creo que es 2:20, en la última parte del verso 20, dice: sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. O sea, el hombre necesitaba un equipo, el hombre necesitaba miembros de su equipo. ¿A cuántos los dejaban siempre al final para cuando escogían equipos? La verdad es que a mí sí me dejaban al final. Y era como que, bueno, la güerita que se venga pues. Y ya ni modo, y bueno, le echo ganas, ¿no? Pero Dios está viendo que el hombre necesita un equipo y los animales no van a ser su equipo. Está viendo, él dice, no, es que no hay una ayuda adecuada para él aquí. Y él crea a la mujer. De otra manera que Dios mismo hace equipo con Adán, antecitos en el verso 19. Y esto es tremendo si lo piensas, ¿no? Dice, bueno, sí, aquí está el 19, dice: entonces Dios el Señor formó la tierra, toda ave del cielo y todo animal del campo. Y fíjense aquí lo que está haciendo, dice: y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría el hombre. Wow, nunca lo había visto de esa manera. O sea, es un verso que uno ha leído muchas veces, ¿no? Pero en realidad Dios está haciendo equipo con Adán. O sea, Dios está creando todo y él dice: a ver, Adán, ¿cómo le quieres poner a este animalito, a esta ave? Está haciendo equipo con Adán. Y de igual manera nosotros hoy en día podríamos decir, Dios nos invita a hacer equipo con él. Cuando Jesús se regresa al cielo y él dice: mira, tienen que ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es nuestra parte. Es como Adán le dijo: tú pones nombre, yo los creo, yo los hago y tú les pones nombre, ¿verdad? Igual hoy en día Jesús nos invita: bueno, yo puse el sacrificio, pagué, ahora tú tienes que decirle a la gente. Dios sigue invitándonos a hacer equipo con él, pero también es algo importante en familia. Por eso él crea a la mujer, para que sea ese equipo con Adán. Y él dice: wow, me encanta lo que dice Adán pero no estamos hablando de eso, ¿verdad? Cuando Adán ve a Eva y dice: mira, me gusta este equipo, de este equipo soy yo, ¿verdad? Bueno, número 4, el que sigue, el otro propósito que vemos que Dios tiene para la familia es linaje o identidad. Cuando él le dice a Adán y Eva que ellos deben de multiplicarse, deben de llenar la tierra.
Y aquí estamos hablando, ahí sí no es tanto patrimonio, sino que tu sangre, tus costumbres, tus hábitos, tus valores. Aún hoy en día sabemos que el papá, el padre de la casa, es el que le da la identidad a los hijos. No solo su nombre, pero aún emocional y física, mentalmente, espiritualmente, al hijo es el que le está dando esa identidad. Por eso es tan importante y se me hace tan triste tantos hogares en donde no hay padre o no hay una figura paterna, porque en realidad entonces los hijos crecen sin un sentir de identidad. Y claro, Dios puede redimir cualquier cosa y cualquier situación, yo no estoy diciendo eso, pero es más difícil, porque cuando tú no sabes quién eres, un ejemplo de esto que se me hace muy interesante, por ejemplo, bueno, voy a dar el ejemplo de mis hermanos varones. Yo tengo 3 hermanos mayores que yo, pero de otro padre. Mi madre quedó viuda y a los pocos años se casó con el que es mi papá biológico, y mi papá biológico, Francisco Warren, pues él crió como si fueran de él a mis hermanos. O sea, en mi casa nunca jamás se escucharon palabras como, no, pues es que tú no eres hijo mío, jamás. O sea, nunca se escuchó una palabra de distinción entre nosotras y mis hermanos, siempre. Y pues aparte nos parecemos un montón, entonces nunca hubo, yo nunca decía, no, es que son mis medios hermanos, no. O sea, siempre fueron mis hermanos. Y me iba bien porque yo tenía 3 pares de abuelos, porque todavía los papás del padre de mis hermanos nos visitaban y a nosotras nos trataban como sus nietas, y o sea, fue padre. Pero cuando la gente decía, pero ¿cómo? ¿Tienes tres abuelas y 3 abuelos y uno creció así? Pues sí, es lo más normal, ¿no? Pero aún así, que mi padre a ellos los amó, los abrazó, los enseñó, los educó, nunca hizo una distinción entre ellos. Y sin embargo, todos ellos, bueno, no quiero mentir, pero creo que todos, yo sé de seguro 2 de ellos, cuando llegan a la adolescencia, ya de 19, 20, 21 años, ellos sufrieron una crisis de identidad. ¿Por qué? Decía, quiero saber cómo era mi papá, quiero conocerlo. Y yo no entendía eso, porque decía, pues ahí tienes a tu papá, o sea, no te ha ido mal con él, ¿por qué quieres? Pero todos ellos, ¿por qué? Porque del papá reciben esa identidad. Ellos querían saber, oye, ¿cómo era mi papá? Porque no se acordaban de él. Yo creo que mi hermano mayor es el único que tiene algunas memorias de él, porque estaban muy pequeños cuando él falleció. Entonces digo, wow, es verdad. O sea, de tu padre recibes no solo una herencia de sangre, pero también una herencia de identidad. Y esto es uno de los propósitos importantes que Dios tiene para nosotros. Igual en lo espiritual, nosotros ahora también somos hijos de Dios. Y Él dice, los hijos que tú tengas también son mi herencia. ¿Cierto? O sea que todo el linaje de la humanidad, Dios dice, yo también los voy a tomar como míos. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Entonces es lindo esta idea de que primero mi identidad viene de Dios, pero también en mi familia mucha de mi identidad y mi linaje también se va a reproducir en la siguiente generación. Es curioso que hay cosas que uno ve que dices, yo no le enseñé a hacer eso, pero lo hace igualito que mi papá, algo así, ¿no? O sea, un hábito, un gesto o algo. ¿Por qué? Porque es parte de lo que Dios creó para nosotros, se va pues heredando. Entonces hay que tener ese cuidado de que siempre cuando estemos formando a nuestras familias, pues que reflejen la creatividad, la comunión, la pertenencia, la relación que Dios ha creado para nosotros como familia, y tener conciencia de esto. La última cosa que yo veo como un propósito y el plan original de Dios para nosotros es, y bueno, a lo mejor podrías decir, no, ¿y eso qué tiene que ver? Pero es algo muy importante, es el vivir y aprender a vivir bajo autoridad. Yo le digo a mis hijos, si no aprenden a vivir y obedecer la autoridad que tienen aquí en casa,
pues allá afuera hay algunas autoridades que te van a enseñar. Prefiero que lo aprendas aquí, con alguien que te ama, ¿sí? Igual vemos esto en la sociedad, o sea, muchísimo. No aprenden, los niños no están aprendiendo lo que es estar bajo autoridad. Y quiero ver dos cosas que se me hace muy lindo, como Dios a Adán le enseñó lo que era vivir bajo autoridad. Y bueno, después Adán toma, porque tiene libre albedrío, que también eso Dios se lo dio, toma una mala decisión y se pierde, ¿no? Eso. Pero en Génesis 1, y ya leímos este verso, pero en la última parte del verso 26, dice, bueno, voy a leer todo el verso. Dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y luego dice: que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Entonces Dios aquí muy claramente, y después cuando Él lo pone en el jardín, le vuelve a decir: tú vas a cultivar, tú vas a cuidar, tú tienes dominio sobre todo esto. Ahora, esta palabra dominio es interesante porque quiere decir literalmente que tú eres como dueño, es dominar algo, eres dueño de algo. Entonces, en la creación Dios puso al hombre y le da esta autoridad al hombre. Estoy hablando en general, ¿sí? No masculino y femenino, sino la humanidad. Y Él dice: tú vas a tener este dominio. Yo lo hice todo, yo fui el creador de todo. Entonces, pues en realidad eres la máxima autoridad, porque de Él es todo. Cuando tú haces algo, ¿de quién es? Si no lo regalas a alguien, pues es tuyo, ¿verdad? Si la mujer hace un pastel y no lo quiere compartir, pues es de ella. No, lo que tú haces es tuyo. Pero Dios dice: yo hice todo esto, pero yo quiero compartir contigo, te voy a delegar autoridad. Y esto es lo que tienes que hacer. Y esto es muy, muy clave también, porque Dios pone al hombre en el jardín para cultivar y para cuidar, pero le está dando instrucción. Entonces, esto es un elemento importantísimo para nosotros en familia, que les enseñemos, no tanto que son etapas, ¿cierto? O sea, en cierta etapa los niños, si es, bueno, obedece y ya, se acabó. O sea, mi autoridad aquí es total. Pero llega un momento en que tú les empiezas a ceder responsabilidad, les empiezas a entregar una autoridad limitada. Podría decir: bueno, mijo, ahora usted se encarga del perrito, usted se encarga del gato, ¿verdad? Que si tiene agua, que si los has alimentado, que si los has sacado. ¿Me explico? Entonces, aún en la familia les estamos enseñando a ejercer una autoridad saludable. Y esto viene con una instrucción clara, ¿verdad? Si queremos que nuestros hijos recojan el cuarto, pues tenemos que enseñarles cómo se ve eso. Un cuarto recogido es que tú recoges la ropa, la tiendes o la pones donde es la ropa sucia, tus juguetes van acá, tu cama tendida. O sea, es enseñarles y entonces delegar a ellos esa autoridad. Y esto es tan clave. Yo creo que las mujeres a veces batallamos con esto, ¿no? Porque decimos: ay, no, más fácil yo lo hago. O sea, es como que es un poco, y si no lo hacen exactamente como uno quiere, pero hay que soltar un poquito eso. Porque a tus hijos, en la familia, esto va a ayudar, porque así todos estamos aprendiendo lo que es tener autoridad, que es autoridad es igual a responsabilidad. No es algo que que a ti nada más se te da, sino que es un trabajo que tú estás haciendo también, implica un trabajo. Entonces Dios pone instrucciones claras: cultiva, cuida, ¿verdad? A los animales tú vas a señorear sobre ellos, tú los vas a cuidar, o sea, tú tienes a cargo todo esto. Y otra cosa que Dios fue muy claro en Génesis 2:17, dice que Dios dio clara instrucción de lo que era su responsabilidad y cuál iba a ser también la consecuencia por no obedecer la instrucción. Él dice: puedes comer de todos los árboles del jardín. Esa era como
la recompensa, ¿no? O sea, tú vas a cuidar, cultivar, pero te toca también comer de ellos. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. ¿Por qué? Pues el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces aquí yo veo que Dios da clara instrucción, da una instrucción muy clara, pero también es muy claro en describir las consecuencias por desobediencia de esa instrucción. Entonces es algo importantísimo cuando vivimos bajo autoridad, y si tú tienes personas bajo tu autoridad, ser muy claro en los parámetros que tienen y ser también muy claro con las consecuencias que van a ocurrir si se salen de esos parámetros. Y esto sirve para tu familia, para tu negocio, para muchas cosas, ¿no? La gente necesita saber cuáles son mis límites. O sea, ¿en dónde puedo jugar yo? ¿Verdad? ¿En dónde me toca a mí moverme? Y si me salgo, pues esta es la consecuencia. Lo vivimos también en el día a día, ¿no? En nuestros trabajos y así. O sea, a uno le entregan su descripción de trabajo y pues si no sigues esa descripción de trabajo, pues te pueden despedir, ¿verdad? Al menos que tengan misericordia de ti, te den otra oportunidad. Pero qué mejor aprenderlo en tu familia desde chico, y cuando sales a trabajar o sales ya de adulto en la sociedad, pues vas a ser un miembro de sociedad productivo y pues bueno, o sea, responsable, y que la gente realmente va a querer que tú estés cerca de ellos y que seas parte de su equipo. Ok, ahora vamos a hablar de los pasos, porque hemos hablado cómo vemos, cuáles son las cosas que en el principio vemos como Dios que estableció en la humanidad y cómo debería ser la familia. Pero ahora vamos a ver qué fue lo que nos llevó a la destrucción, porque sabemos que después de la caída, todo eso Dios lo redime en algún momento, pero ya no es igual. Ya la sociedad no es igual, la familia no es igual, las relaciones familiares no son igual, ¿verdad? Vemos cosas terribles en esa primera familia después. ¿Y qué fue lo que los llevó hasta ese punto? En Génesis 3 vemos y se introduce un carácter, otra pieza de este cuadro, ¿no? Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Es verdad? O sea, esa pregunta para mí me muestra que lo que Él quiere hacer es hacernos dudar, hacerla dudar a ella de la bondad de Dios hacia ella. ¿Cuál es el deseo, el propósito de Dios hacia ella? Ay, ¿a poco Dios te dijo eso? ¿Es verdad que Dios te dijo que no comieras de los árboles? Qué raro. ¿Por qué? O sea, ¿por qué te va a privar de eso? Si son unos árboles, ahí estás comiendo todo lo demás. ¿Cuántos han tenido conversaciones así? Ah, chis, ¿tu papá te dijo que no fueras? No, es que él no sabe. Es que sabe que te vas a divertir y no quiere que te diviertas y te quiere aplacar y te quiere tener nomás ahí. Vámonos. ¿Sí o no? Sí, o sea, es una táctica que le funcionó muy bien y se sigue usando. No voy a decir que es el diablo siempre hablando eso, ¿verdad? Pero la influencia y la idea ahí está. O sea, Él nos influye cuando permitimos. Entonces, el enemigo, Satanás, mete esa duda. O sea, no viene de frente. O sea, no lo dice así de frente, así. No, es que Dios no te ama. Eso ya después uno lo dice, ¿no? Pero dice, no. ¿A poco Él te dijo eso? ¿Estás seguro que le entendiste bien lo que te estaba diciendo? Yo creo que no quiere decir lo que tú piensas que quería decir, ¿verdad? Y luego empiezas tú ¿es verdad que Dios dice que no hay que tener relaciones con alguien antes de matrimonio?
¿Es verdad? No, pero ¿cómo vas a saber? ¿Y cómo vas a disfrutar? ¿Y cómo vas a experimentar? Y uno dice, ay, a lo mejor no quiere decir exactamente eso, ¿verdad? Es verdad que dice que no hay que robar. No, pero seguramente no sabía que pues uno con mucha necesidad y pues solo así suples tu necesidad. Dios sabe. O sea, es relativo. La palabra de Dios es relativa, ¿verdad que sí? Vivimos en un mundo así, todo es relativo. Pero Dios está aquí recordándonos, ese es un paso alejándonos del plan y propósito que Dios tiene para nosotros. Y nosotros como personas que tenemos una relación ahora, una relación que ha sanado, que se ha restaurado con Dios, queremos regresar y caminar en esos propósitos y planes. Y una de las cosas que tenemos que reconocer es que la táctica que sigue usando el enemigo y lo que tú quieras, la circunstancia, como tú quieras ponerle, es hacerte dudar de la bondad y el amor de Dios para tu vida. Y muchos se han alejado de los caminos de Dios por eso. No, me va peor ahora que antes, ¿verdad? Dios no me ama. Aún con preguntas como, ay Dios, yo creo que te equivocaste de familia, ¿verdad? La cigüeña me dejó en la familia equivocada. O sea, aún en eso dudamos que Dios no haya cometido un error. Es verdad, sí. Me pusiste en esta familia, pero ¿por qué? ¿Verdad? Porque Dios te puso en la familia donde Él te quería. Otra cosa que vemos como una táctica del enemigo, y es un paso hacia abajo en el proceso de la destrucción. ¿Se fijan que no llega de entrada ofreciéndole el fruto? Empieza como que, ¿será? ¿No será? No, pues quién sabe. Y luego le sigue, ¿verdad? Con lo que sigue, el ataque. Él empieza a decirle, y voy a leer aquí. Eva responde muy bien. A Eva se le ha enseñado, ella tiene muy bien marcados sus parámetros. Dice ella, podemos comer del fruto de todos los árboles. O sea, Adán ha hecho bien su trabajo. Ha comunicado con su familia cuáles son sus parámetros y cuáles son las consecuencias. Dice, responde la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Y aquí lo tenemos encapsulado. O sea, Dios les ha trazado límites y les ha dicho la consecuencia de cruzar ese límite. Y Eva lo tenía claro, es una respuesta precisa, concisa y correcta. Entonces, ahí viene la otra táctica del enemigo. Dice, pero la serpiente le dijo, o sea, él no se fue y no se dio por vencido, ¿verdad? Dice, no es cierto. Ahí sí ya entra directo, no es cierto. No van a morir. Ahí otra vez la bondad de Dios se pone en cuestión. ¿Será que Dios me mintió? No es cierto. No dice, Dios es un mentiroso. No es cierto. Dios no quiso decir eso. No morirán. Mira, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahí está el gancho. Llegarás a ser como Dios. Y Dios, siendo el Dios tan inseguro que es, no quiere que tú seas igual que Él, ¿verdad? O sea, come on. Pero esa es la idea que Él está vendiendo. Dios sabe, Él no quiere que Él, o sea, te ha dicho que sí, que eres como Él, la imagen de Él, fuiste creado, pero la verdad es que en lo profundo del corazón de Dios es una inseguridad. Por eso te está privando de algo que para ti sería muy bueno, porque Él sabe que va a tener competencia si tú comes del árbol.
Entonces, primero te hace dudar de esa bondad de Dios y después te hace pensar que tú puedes llegar a ser igual a Dios. Y esta mentira la seguimos creyendo el día de hoy, ¿cierto? No, pues cada quien es su propio destino, uno la marca, ¿no? Tu destino, tú sabes qué vas a hacer, cómo vas a vivir, no le das cuentas a nadie, no le rindes a nadie. No, tú y tú y tú. ¿Por qué? Porque nos hemos creído que somos como Dios, no le tenemos que rendir cuentas a nadie, no vamos a vivir bajo autoridad, no necesitamos a nadie, podemos hacer todo por nosotros solos y váyanse todos a ver a dónde, ¿verdad? Esa es una mentira y es uno de los pasos de esa caída. Dudar la bondad de Dios y pensar que tú puedes ser igual a Dios. No necesito a nadie. ¿Cuántos han dicho o he oído eso? Yo no necesito a nadie, no me hace falta nadie. Y esto lleva entonces al último paso, que es ya entrar en una desobediencia directa de la instrucción que Dios había dado. Que él dice, no vas a morir. Y ahí es cuando la mujer ve el fruto. Se fijan que hasta ahí es cuando el fruto ya está ahí, o sea, ya está presente. Antes de eso eran puras ideas y conceptos. Y bueno, la mujer ve ese fruto y pues es así como que, pues está bonito ese fruto. Pues si Dios me ha mentido y pues yo puedo ser igual que Dios, pues ¿por qué no? Ha de ser algo bueno, ¿no? ¿Por qué no? Y se lo come y le ofrece al hombre. Hay una lección importante de la influencia que tienen las mujeres en la vida de los hombres. Hay que tener mucho cuidado con esa gran responsabilidad que tenemos como mujeres, de ser una influencia para bien y no para mal. Pero ellos entonces después comen y dicen, ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. A mí me llama la atención que, bueno, ¿y cómo supieron qué partes cubrir con las hojas? O sea, es como que, ¿de dónde viene ese conocimiento? Ha de haber sido algo que aún en el mismo fruto, pues te da ese conocimiento de bien y el mal, ¿no? Pero en ese momento se dan cuenta que están desnudos. En ese momento, con ese acto de comer y desobedecer, entra lo que yo llamo la vergüenza al mundo, que es una conciencia de que algo no está bien. Cuando tú sientes vergüenza se te turba el ánimo, algo está mal y tú te quieres esconder. Es una reacción humana, bueno, desde el jardín. Se dan cuenta y entra la vergüenza entonces a sus vidas. Dios no nos creó para sentir vergüenza, eso fue a raíz del pecado. Si tú lidias con vergüenza, con sentimientos de que no soy digno, no merezco, soy una mala persona, todo eso es vergüenza y eso es algo que Dios te vino a liberar. Y pagó el precio en la cruz del Calvario para que tú seas libre de eso, porque eso fue una de las consecuencias de la caída, del pecado. Entonces, cuando uno empieza a sentir esas cosas, te doy un tip práctico. Tú repite la palabra de Dios. No, Dios pagó el precio por mí. En Cristo no hay condenación ya. Sí, yo lucho con cosas, pero Dios me está ayudando a salir adelante. Yo no soy alguien que no merece el amor de Dios. Porque ¿qué hace esto? La vergüenza entonces te hace, y aquí lo vemos, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. Cuando tú estás viviendo con vergüenza y ese peso encima de ti, en lugar de sacarlo a la luz, la Biblia nos dice que el perdón y la misericordia se da porque hay confesión. La vergüenza en la oscuridad y en el silencio crece. La única manera, y esto lo digo basándome en cosas que yo he leído seculares, o sea, ni estoy hablando algo de la Biblia, pero va con principios bíblicos. Dicen, la única manera de liberarte de vergüenza es hablarlo, es sacarlo a la luz. Dios es luz. O sea, toda esa relación de pecado siempre es la oscuridad, es escondernos, es avergonzarnos.
Y sin embargo Dios nos invita, no, sálganse a la luz. ¿Y qué pasa? Ellos están escondidos, la vergüenza entra por nuestro pecado y viene Dios y los está buscando. Dice, ellos escucharon que Dios andaba recorriendo el jardín y se escondieron. Dice, se escondieron entre los árboles para que Dios no los viera. Pobrecitos, ¿verdad? No conocían muy bien a Dios. Él ya sabía, ya los veía. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Yo estoy segura que Dios sabía dónde estaba, pero Dios nos invita siempre a decir, acá estoy, Señor. Siempre nos invita a hacer eso, ¿se fijan? O sea, a la mujer samaritana que le dijo, ¿cuántos esposos has tenido? Él ya sabía. Pero nosotros mismos tenemos que decir, sí, tengo necesidad. He tenido 5 esposos y yo sé que eso no está bien. Y siento vergüenza y pena por eso, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, ay, es que escuché que andabas en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y aquí vienen unas palabras impactantes. Han desobedecido y sin embargo Dios también dice, ¿y quién te dijo que estás desnudo? Pero así, con la siguiente pregunta dice, ¿acaso comiste el fruto del árbol? Dios sabía, pero Él quiere que también Adán sepa, ¿verdad? Entonces, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Yo no te dije eso. Yo no te puse vergüenza encima. Eso fue otra cosa, no fui yo. Entonces, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y pues Dios tiene que cumplir la consecuencia que Él ya había trazado. Muchas veces es fácil decir, no, que Dios es un Dios no sé qué, y por qué, y por qué. Y digo yo, bueno, es que si nosotros seguimos los principios de Dios en muchas áreas de nuestras vidas, no vamos a sufrir lo que sufrimos. Porque las consecuencias son claras. Cuando hay pecado hay muerte. Hay muerte y se acabó. Y Dios no es un Dios que después cambia de opinión, ¿verdad? A mí, bueno, yo sé que a nadie le gusta a un maestro que dice, no va a haber examen mañana y llega el día de clase. Bueno, sí, ahora sí va a haber examen. Oh, ¿qué pasó, verdad? No es justo. Dios no es así. Él trazó desde un principio esos límites y les dijo, la consecuencia por esto va a ser muerte. Y parte de esa muerte fue una separación. Ellos se tuvieron que salir del jardín. Imagínense salir del lugar que Dios mismo había preparado especialmente para ellos. Dice que Dios sembró ese jardín. Él lo hizo y luego puso al hombre ahí. Entonces estos pasos, dudas de la bondad de Dios, crees que eres igual que Dios, que no le tienes que rendir cuentas a nadie, que no necesitas a nadie, te lleva a la desobediencia. Y la consecuencia de la desobediencia, si nos vamos al siguiente, es la muerte. Ahora, ¿qué clase de muerte? Pues primeramente es una muerte espiritual y emocional. Y esto está claro, yo creo que esta idea la tenemos clara, ¿no? Es una muerte en tu espíritu. Por eso habla después la Biblia que cuando entablamos una relación con Cristo, nacemos de nuevo, porque ese pecado original en el hombre que nos ha sido heredado de nuestro Padre, ¿verdad? Esa herencia, esa identidad está todavía vigente. Entonces tu espíritu está muerto. Cuando tú entras en relación con Cristo, una de las cosas que pasan o suceden es que tú naces de nuevo. Pero la consecuencia de la primera muerte fue eso, una muerte espiritual y emocional. También una de las consecuencias fue separación de Dios. Y en el caso de Adán y Eva fue una separación física. Imagínate que tú tienes la costumbre de que en las tardes llega Dios y tú platicas y cómo va el jardín y qué está pasando y mira este árbol que echó unas flores muy bonitas y el fruto y mira, prueba esto, Señor. Y de ahí te sacan de ese lugar de provisión y abundancia y ahora Dios le dice, para ti, Adán, ahora vas a tener que trabajar
con el sudor de tu frente. Y a Eva vas a tener que dar a luz con también el sudor de tu frente y con dolor. Imagínate ese desgarre terrible de separación de Dios. En este caso, en el de ellos es una separación física y para nosotros es una separación espiritual. Otro de los resultados de la muerte o consecuencias es el conflicto que entra en las relaciones. Que vemos que en los hijos de Adán y Eva, terrible, Caín mata a su hermano. Y desde ahí empezaron los conflictos y hasta el día de hoy esos primos no se quieren ni en pintura ver, ¿verdad? Los israelitas y los árabes son primos y nada, o sea, no se llevan bien. Qué terrible, es una de las consecuencias de esa muerte, un conflicto entre nosotros, y esto nos lleva también al aislamiento y la soledad. Cuando tú no tienes relaciones con alguien, no te has podido relacionar, no hay conexión, no hay comunicación, hay conflicto, ¿qué pasa? No, pues mejor me quedo en mi casa, no salgo, no voy para ningún lado, no quiero hablar con nadie, no quiero ver a nadie. Entonces es una de las consecuencias de esa muerte que hemos vivido pues desde Adán y Eva. Entonces es fácil caer en estas mentiras que el enemigo nos sigue tentando con esas preguntas el día de hoy. Y pues una invitación que yo haría, aunque tú no seas padre o madre de familia, pero estás en familia, ¿cierto? Tú tienes familia y tú poder pensar y meditar y que el Señor te vaya enseñando, preguntarle al Espíritu Santo ¿en dónde he dejado un hueco? ¿En dónde estoy dejando una puerta abierta? ¿En dónde puede entrar la desobediencia en mi familia? Que yo estoy viendo consecuencias. Hay mucho conflicto, no hay paz, hay mucho aislamiento. El hijo adolescente que llega y se va directo a su cuarto y azota la puerta. O sea, eso no es la familia que Dios quiere que tengamos. Entonces, como padres, como miembros, como hijos, como abuelitas y abuelitos, o sea, tú eres miembro de alguna familia. Y es preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué área estoy yo? ¿Será que no les estoy dando un sentir de pertenencia? ¿O será que no estoy supliendo esas necesidades psicológicas que ellos tienen, de que ellos se sientan amados siempre, incondicionalmente? Que ellos aprendan también a recibir amor, que ellos son dignos de ser amados. Esto es algo muy importante. Tú eres digno de recibir amor, no importa tus errores que hayas cometido, tu mal carácter, lo que sea, ¿no? Dios nos dice que todos somos dignos. Si Él ofreció su Hijo en la cruz por amor, pues también nosotros tenemos que aprender. Entonces voy a orar y en estos días estamos terminando con esto, pero pues si Dios te pone alguna cosita, dices, ay, necesito trabajar eso, necesito trabajar en mi comunicación. Yo tengo 27 años de casada y sigo trabajando en la comunicación porque es algo que tenemos que mejorar cada día y disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros en nuestras familias, en nuestras relaciones interpersonales, en todos los niveles de la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo puede entrar? ¿Dónde ha entrado la desobediencia a mi familia? Señor, yo te doy gracias que tú eres un Dios paciente con nosotros. Tú eres un Dios que redime todas las cosas, Señor. Yo pido que en estos momentos que estemos abiertos, que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu se abra a lo que tú nos quieras decir, alguna instrucción que nos quieras dar. Señor, nosotros nos queremos someter a la autoridad de tu palabra. Vivir bajo autoridad es vivir bajo tu bendición. Y si es algo que hemos abusado, pues quizá eso es lo que tenemos que tratar. Si no hemos sido personas que mostramos y recibimos ese amor y esa pertenencia,
que somos familia, que la familia nunca deja de ser, no importa. Si no hemos sido personas que hemos creado conexiones fuertes con los miembros de nuestra familia, aún con las personas que son difíciles de tratar. Señor, ayúdanos a caminar en esos planes y propósitos de Dios para nosotros. Que no dudemos nunca de tu bondad, tu amor, tú has dicho, yo tengo planes para bendecirte, mis planes para ti son buenos. Y a veces es difícil aceptar eso porque estamos viendo la circunstancia a nuestro alrededor que pinta otro cuadro. Pero en esta noche queremos cambiar ese pensamiento y decir, no, Señor, yo sé que a veces pienso eso, pero yo tengo que declarar que tú eres un Dios que me ama, que tiene propósito de bendición para mi vida. Que igual yo no soy tú, yo no voy a entender todas las cosas, no conozco todas las cosas, yo necesito a otras personas, no soy autónomo, sino que yo necesito relacionarme con las demás personas y quiero caminar en obediencia a lo que tú nos has dicho, a lo que tú nos has explicado claramente, mis parámetros, mis límites y también las consecuencias por cruzarlas. Señor, yo pido que estas palabras den mucho fruto en nuestro corazón y que ese fruto sea de bendición para cada uno de nosotros y también para las personas que viven cerca de nosotros, nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo. En todos los lugares nosotros podamos ser agentes de cambio y agentes pues propagando el plan tuyo para este mundo, para esta tierra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.